Gracias por escuchar este mensaje de Odilia Church. En esta ocasión, escucharás a nuestro pastor Chuy Cantú. Estamos expectantes que será de bendición para tu vida. La semana pasada comenzamos una serie muy interesante, enseñanzas del reino, y a mí me apasiona mucho lo que es el reino de Dios. Me encanta compartir sobre eso. Y algo que aprendimos esta semana pasada, entre las cosas interesantes, aprendimos que el reino de Dios, el reino de los cielos es lo mismo. Descubrimos por qué en Mateo se habla del reino de los cielos y por qué en los otros libros, en algunos otros libros se llama el reino de Dios. Y decíamos que en la cultura en los años donde Jesús estaba y en la cultura de los judíos, no era tan fácil para ellos mencionar el nombre de Dios. No lo hacían por cualquier cosa. Por lo tanto, Mateo entiende eso y él escribe el reino de los cielos, porque los cielos representan donde Dios posa su magnificencia. Ahora, la palabra reino aprendimos que se encuentra aproximadamente 138 veces en la Biblia, y 52 de esas veces, la encontramos nosotros esa palabra, y el reino de los cielos la encontramos 31 veces. ¿Verdad? Entonces es cosa importante. ¿Por qué? Porque es algo serio, es algo necesario, es algo importante entenderlo. Y comprendimos muy fácil algo: no puede existir un reino si no existe un rey. En pocas palabras, cada reino tiene un rey. Usted no puede decir este es el reino de. Hay un rey en cada reino, y para pertenecer a un reino, en este caso, para pertenecer al reino de Dios, necesitamos estar bajo un rey. ¿Sí? El reino de Dios tiene un rey, y para pertenecer a ese reino, para que tú y yo podamos pertenecer, debemos mantenernos sujetos. Diga conmigo, sujetos. Mantenernos sujetos a las ordenanzas de Dios y asimismo a sus principios. Es importante, ¿verdad? Mencionábamos que usted no puede decir, bueno, yo era mexicano, ahora soy americano, y ¿qué creen? Me voy a portar como me portaba en México. Hablaba yo y daba una analogía acerca de los altos. Alguien me dijo una vez, cuando visité una ciudad de Nuevo León, me dijo: no te preocupes, pastor, tienes que saber que aquí, en esta ciudad, no voy a decir dónde para no quemarlos, ¿verdad? En esta ciudad los altos son opcionales. Un alto es un alto, aquí en China y en todos lados, ¿verdad? Pero usted no puede tener esa cultura, ¿verdad?, donde hace lo que usted cree que puede hacer. Luego se viene a Estados Unidos y usted dice: ¿qué crees? Aquí también los altos son opcionales. Yeah, right. Vas a ver en tu correo qué tantas opciones te van a dar para que pagues tu opción, ¿verdad? Entonces entendemos que nosotros somos trasladados del reino de este mundo. Cuando nosotros decimos: Jesucristo, tú eres mi Salvador, te conozco como mi Rey, el Señor de mi vida, somos trasladados de los reinos de este mundo, de lo que se maneja en este mundo, hacia el reino de Dios. Nuestro Rey es Él. Obedecemos sus leyes, obedecemos sus principios. No podemos caminar en el reino si no estamos caminando bajo las leyes y sus principios. Ahora, algo muy interesante es que en el tiempo de Yeshua estuvo en la tierra. En el tiempo que Yeshua, él estuvo aquí en la tierra, él pasó enseñándonos cosas muy interesantes. Entre esas dos cosas que él nos enseñaba era, obviamente, qué era y cómo era el reino de Dios, y la otra es cómo era el Padre. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dos cosas que siempre él vino y enseñó. Y el deseo de mi corazón en esta serie es depositar en tu vida algo muy simple, y es que tú puedas entrar, pero que también puedas vivir en el reino de Dios, permanecer en el reino de Dios. Ahora, ¿qué me refiero con esto? Bueno, lo expliqué de esta manera la semana pasada, y lo que expliqué es que mucho de lo que somos, algo para darles una pequeña analogía de qué significa esto o por qué tanta insistencia, no solo en que digamos, pero que seamos o que pertenezcamos en realidad al reino, es porque les di una analogía la semana pasada en base a lo que hemos vivido. Y muchos de nosotros se recuerdan que hablamos acerca de los maestros, ¿verdad? ¿Cuántos tuvieron algún maestro alguna vez? ¿Verdad? A ese que le aventaba las manzanas, que le regalaba las manzanas, ¿verdad?
Y mucho de lo que somos hoy en día, dijimos, es en causa o es gracias a que un maestro sembró conocimiento en nuestras vidas. Gracias, maestros, por todo eso. Y aunque amamos y agradecemos mucho a nuestros maestros, dijimos claramente que siempre hubo, yo les comentaba que siempre hubo algo que capturó mucho mi atención. Probablemente tú lo habías pensado igual, y esto es el hecho de que los maestros nos enseñan muchísimo, pero la gran mayoría de ellos no practican lo que enseñan, ¿verdad? Y dimos el ejemplo de que a lo que nos referimos con esto, bueno, es un ejemplo para darle rápido, era por ejemplo el maestro de comercio nunca ha sido comerciante y el maestro de economía nunca ha tenido una empresa. Por lo tanto, enseñan, pero no hacen. Ahora, eso no quiere decir que sean malos maestros. Simplemente son maestros sin práctica, ¿sí? Ahora, nosotros aprendimos la semana anterior también que tristemente este es el patrón que ya hemos aprendido en la iglesia. En nuestras iglesias hemos aprendido de maestros que enseñan mucho de las escrituras, enseñan mucho acerca de Yeshua y acerca de los milagros de Yeshua y las cosas de lo que hizo y todo lo que sucedió en la escritura, pero nunca han demostrado nada sobrenatural, ni siquiera lo quieren tocar. Entonces, como que aprendimos a que eso es lo correcto. Aprende mucho, aunque no hagas nada. Y esto es debido a que vivimos en sociedades, lea conmigo, donde estamos rodeados con una cultura donde se eleva el conocimiento y los principios, pero no elevamos la experiencia. Enseñamos y enseñamos, pero nunca practicamos. Y ese es el normal de la iglesia, tristemente, de hoy. Aquí no. Aquí no. Yo que sé que muchos pueden levantar su mano. Levanta tu mano si has recibido un milagro grande de parte de Dios aquí en esta iglesia. Voltea a su alrededor y vea las manos alzadas. Milagros sobrenaturales. Fuimos llamados para vivir en una naturaleza naturalmente sobrenatural. Ahora, ¿sabes algo, hermano? Por alguna razón al ser humano le cuesta mucho trabajo entender lo sobrenatural. ¿Verdad que sí? Pero sobre todo vivir en lo sobrenatural. Ahora, a los seres humanos nos cuesta trabajo entender la grandeza de Dios porque nuestra mente, ¿qué dice ahí? Diga conmigo, debate con realidades inexplicables a nuestras razones naturales. ¿Cómo? No, ten mucho cuidado porque por ahí se mete. El enemigo es muy astuto. Y tristemente esto lo ha utilizado él para imitar. Él es un copión. Él no tiene poder para crear. Él es un copión. Él roba, destruye, mata, pero no puede crear. Por lo tanto, imita cosas, engaña a la gente. Y por eso hemos visto profetas que hacen una profecía, perdónenme la expresión, de abominación, de brujería. Es un asco y ha mantenido hechizada a la iglesia de Yeshua. I'm sorry, but this is the truth of God. La verdadera profecía es lo que Pablo nos indicó a todos que hiciésemos. Pero hemos utilizado herramientas y mañas y le hemos dado cabida a inspiraciones que no son del reino, a espíritus que no son el Espíritu Santo, y empezamos a hacer nuestras propias definiciones y lastimamos mucha gente con eso. Y el enemigo feliz. ¿No está enojado conmigo? ¿No? Ah, ok, bueno, perfecto. Y es que conforme la vida nos va enseñando y conforme vamos aprendiendo y vamos creciendo y desafortunadamente creciendo y avanzando, poco a poco, como que dejamos de ser niños, ¿verdad? Ay, pastor, obvio, o sea, you're 47, tengo 47 años, para los que tenían duda, yo sé que me veo como de 19, pero gracias.
pasó, Gonzalo? ¿Algo que me quieran decir, Gonzalo? ¿Los conoces, Gonzalo? 47 años, ya se notan un poquito los años, ¿verdad? Tenga cuidado, acuérdese lo que le pasó a aquel que se burló del peloncito, ¿eh? Lo tragaron los osos, mucho cuidado. Poco a poco, conforme vamos avanzando en la vida y vamos creciendo, obviamente dejamos de ser niños. Pero mira, Yeshua le dijo a sus discípulos algo muy interesante, porque bien ya aprendimos en la primera sesión que para entender o para entrar al reino de Dios, primero hay que entender lo que es un reino. Pero ahora quiero explicarte algo muy, muy importante. Y es que Yeshua le dice a sus discípulos estas palabras en Mateo 10 que se te tienen que grabar siempre y las tienes que llevar siempre contigo. Mateo 10 versículo 15, mira lo que dice la escritura. Les digo que la verdad. Les digo la verdad. El que no reciba, diga conmigo reciba. El que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca. Qué versículo más interesante. El que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Pastor, o sea que me tengo que portar súper inmaduro todo el día. No. Tranquilízate, eso no se trata. Quiero continuar con esta serie el día de hoy. Yo quiero que abras tu corazón porque el Espíritu Santo va a traer libertad, ¿verdad que dijimos eso? Ya ha traído mucha libertad ahorita en la adoración. Se sentía una presencia densa, gruesa de la gloria de Dios. Y en la segunda parte de esta serie, que es la parte de hoy, de enseñanzas del reino, quiero decirte el tema de hoy. El tema de hoy es súper, súper simple. El tema de hoy es como un niño. Como un niño. ¿Sabes, hermano? Esta declaración, esta enseñanza de Yeshua es sumamente importante, pero a la misma vez muy controversial y muchas veces confusa. Y yo estoy seguro que esta declaración, en el momento que Jesucristo la hace, volteó todos los conceptos y todas las ideas que hasta ese tiempo tenían sus discípulos acerca del reino de Dios. Se han de ver que hace como que... O sea, he estado caminando contigo, Yeshua, por ya un buen tiempo. Y me sales con que este huerquito, que o sea, ni tiene o sea, please. Les ha de haber volteado la cabeza por todos lados. Sobre todo porque en la cultura judía los niños no tenían mucha significancia. ¿Dije bien esa palabra? Corríjanme, significancia, ¿sí? ¿Perdón? Sí, ¿verdad? No tenían mucha significancia. Eran niños. Como decía Nacho Libre, de niños. Qué bárbaros se salen ustedes, de verdad. Tengo que hacer mis priestly duties aquí delante de ustedes. Pero bueno, era interesante. Esto les voltea la cabeza a estos hombres. Y es que si leemos un par de versículos antes, entenderemos algo todavía más interesante. Vamos a leer, lee ahí junto conmigo, ahí mismo en Marcos 10, pero vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 16. Dice la escritura: cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Eso es algo así como cuando usted se quiere acercar al pastor y vienen los guaruras y le dice que se haga a un lado. Algo medio parecidito. Ya sé que no va a decir amén, pero thank you, pastor, you're awesome. Los discípulos regañaron a los padres por molestar al maestro. Wow. Versículo 14, cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: hey, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan. Y yo quiero que entiendas que sí, Jesús está haciendo está señalando el hecho de que los niños son muy importantes. ¿Sí? Muy interesante, pero luego dice algo interesante: pues el reino de Dios, ojo, diga conmigo, pertenece
pertenece a los que son como estos niños. Versículo 15, ya lo leímos, les digo la verdad, el que no reciba, diga conmigo, reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Si ponemos atención en estos versículos, nos daremos cuenta que existen cosas muy interesantes que Jesucristo menciona y que yo quiero resaltar hoy para que entendamos algo muy simple. Porque ya quedamos claro que si no somos como niños, no se puede, ¿verdad que no? El deseo de mi corazón hoy es que entiendas esto. ¿Por qué? Porque en vano vas a poder entender todo lo demás que vamos a explicar acerca del reino de Dios si no tienes esta postura. Si no tienes esta postura. Hay dos cosas que Yeshua habla en estos 3 versículos. En el versículo 14 dice: el reino de Dios pertenece, diga conmigo, pertenece. Y en el versículo 15 dice: el que no reciba el reino. Pertenecer y recibir son cosas muy importantes, y más adelante te voy a enseñar dónde existe la importancia de estas dos. Porque tú puedes recibir algo que no es tuyo y no te pertenece, pero aunque no tengas todavía lo que te pertenece, es tuyo. No porque no has recibido no significa que no te pertenece. Es importante que entienda esto. ¿Qué significa entonces, pastor, ser como un niño? ¿A qué te refieres con esto? ¿Tenemos que estar jugando todo el día y ser completamente inmaduros? En realidad no estamos hablando de eso. Lo que significa esto, o déjame explicarte lo que el Dios me ha mostrado a mí. Quiero darte 5 puntos que tenemos que entender para poder pertenecer. Diga conmigo, pertenecer y recibir. Y número 1 es muy simple: mantener la inocencia. Un niño mantiene la inocencia. Hermano, un niño nace con una inocencia hermosa. Y cuando hablamos de la inocencia, entendemos completamente lo que esto significa. Y para que tú entiendas el significado correcto de inocencia, inocencia quiere decir, escuche, falta de malicia o falta de mala intención. Esa es inocencia. Es muy importante decir que según el sentido espiritual del término ser como niños, no significa, escuche bien, que no estemos conscientes a lo malo o que no veamos lo malo. Lo que Yeshua está tratando de referirse con esas palabras, hermano, es que seamos inocentes a la maldad. Que tengamos esa falta de malicia, que lo quitemos, que tenemos esas intenciones que se vayan de nosotros. Hermano, en una sociedad donde lo que prevalece es el abrirse paso a codazos, sea como sea, y la lucha incansable de muchos de abrirse paso en la vida, codeando y empujando y hablando mal de otros y haciendo 1000 cosas. Es importante ser como un niño. Para Yeshua, ser como un niño no incluye, por ejemplo, hablar cortante. Ay, pastor, es que así soy yo, mira, ay, ya me vas a conocer. No me interesa conocerte si vas a ser así. Es al revés. Cuando Jesús dice van a ser como niños, es quítense su arrogancia y su orgullo y pónganse a hablarse bien entre ustedes como lo haría un niño. Un niño que todavía mantiene su inocencia, es fácil que juegue con los demás, no va a tener ningún problema. También quitarse la falta de honradez. Ay, pastor, estás poniendo muy ofensivo, pastor. El odio. Muchos de nosotros hay cosas que nos pueden, ¿cómo se dice? Triggers. Híjole, soy bien mexicano y no puedo entender que se me fue esa palabra. Perdón.
¿Cómo se dice? Perdóname. Sí, algo que dispara, ese botoncito que te dispara, ¿verdad? Provocar. Todos tenemos ese botoncito que provoca ciertas reacciones en nuestro carácter, ¿verdad? Es importante porque tú dices, no, a mí no me molesta cuando hablan de X o Y cosa. Sí, pero cuando te dicen esta otra, te pones como Leocadio. Diría Pastor Tony, se acabaron los amenes. ¿Ah? Ser como un niño no significa que te tienes que pelear con todo mundo, ni tienes que hablar y dar razones de todo lo que piensas o eres, ni ser malicioso, mucho menos tener inmoralidad en tu mente. Cuando eres como un niño, reflejas el fruto del Espíritu. La palabra de Dios dice, en cambio, la clase del fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es, ojo, amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Hermano, un niño mantiene su inocencia. Algo pasa cuando crecemos, que empezamos a ser tratados por la vida y comenzamos a adquirir lo que a Dios no le agrada. Y Dios va a tratar con eso hoy en nuestras vidas. Número 2, la capacidad de asombro. Un niño tiene la capacidad de asombro. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes cuando papá les traía algo y ¡oh! Híjole, no hombre. Aún con mis sobrinos, cuando veo que les traían algo, hasta yo me emocionaba. Híjole, ¿qué le van a dar? ¿Verdad? Es importantísimo esa capacidad de asombro que tienen los niños, ¿verdad? Yo veo a esta chiquitita, simplemente cuando trae ganas, porque a veces no trae ganas ni de saludarme, mi querida Carmen. Pero la nietecita de ellos, cuando me ve, cuando trae ganas, le causo asombro. No siempre lo logro, pero ese asombro de ver su carita así, y va y pata chuy, y me da un abrazote. Qué lindo tener esa capacidad, ¿verdad? De asombrarnos por los detalles más mínimos. Hermano, un niño vive, diga conmigo, vive en asombro. Para un niño, hermano, los detalles más increíbles y diminutos causan asombro. Los más grandes como los más pequeños causan asombro. Sabes, yo recuerdo una vez, estaba yo muy chico, probablemente tenía unos 7, 8 años. Y yo recuerdo, toda mi familia es de Monterrey, arriba los Tigres, gracias, amén, el equipo del cielo. Gracias. Y yo recuerdo una vez que iba con mis primos y mi padre me para en una, bueno, Benavides, es una farmacia. Entonces paramos y yo ya tenía varias veces que iba a la tienda y veía unas pistolas. Espérenme, no se asusten. Eran unas pistolitas de plástico chiquiticas y tenían una liga y adentro tenían un cañoncito. Entonces lo que tú le metías ahí adentro, boom, ¿verdad? Y yo ya estaba maquinando, dije, si le pongo esto y esto y esto, eso va a ser un festín. Y cada vez que iba a la tienda yo decía, uy. Ahora, hoy pienso, y es probable que no costaban ni 10 pesos. Pero cuando por fin convencí a mi papá que me comprara eso, hermano, la risa se me juntó acá atrás, así de un lado al otro. Y espérate, no terminó ahí. No terminó ahí. Llegué a la casa de mi primo y no puedo olvidar lo que dije. De verdad, no lo puedo olvidar. Yo digo, qué exagerado, ¿verdad? Pero bueno, yo era un niño, no me estén juzgando, ¿verdad? Sean niños ustedes también. Llegué con mi primo y llegué. Mira lo que me compraron. Y mis palabras fueron, lo que siempre habíamos querido. Ya no les voy a platicar nada, ustedes de verdad no. Definitivamente ustedes no saben ser niños. Y eran unas pistolas insignificantes. Ahora, ¿saben para qué las quería? Bueno, para ponerles servilletas con saliva allá adentro y... Sorry, I had to say it, I'm sorry.
Ahora, el asombro que yo tenía por el gesto de mi padre de comprarme esas pistolas era gigantesco. Yo decía, mi papá las puede. Wow. Estaba asombrado yo por muchas cosas, ¿no? Hermano, escucha, el asombro es una impresión. Es algo que se queda marcado en el ánimo de una persona. Y para entrar en el reino de Dios, hermano, es muy importante que seas como un niño que se puede asombrar. Para entrar en el reino de Dios es muy necesario, pero muy necesario, que mantengamos la capacidad de asombrarnos de sus maravillas y asombrarnos de su bondad cada día. A mí me encanta lo que David escribe, lo sabemos de memoria, Salmo 103, su palabra dice en el Salmo 103, versículo 1 y 5, ¿recuerdan? Dice que todo lo que soy, alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Wow, que todo lo que soy, ¿sabes lo que eso significa? Todo lo que soy. Por eso ves a unos aquí brincando. Es que no hay cómo contener una expresión de alabar, de adorar, de exaltar a un Dios tan increíble. Estamos asombrados de su gloria. Por eso nos ves a veces en el piso brincando. Ay, el pastor no sabe bailar, no me importa, pero a mi papá le gusta que lo haga, porque admiro su grandeza. Estoy asombrado por lo que Él ha hecho. Es mucho lo que Él me ha dado. Y tengo que provocarme a que todos los días su gracia, su misericordia me asombren. Un niño vive asombrado de su padre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. El versículo 2 dice, que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Y el versículo 3 dice, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. ¿Sabes qué me encantó de este versículo? Que este versículo es una certeza. No dice Él puede, dice Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Wow, ahorita vamos a entrar en otra cosa muy increíble. Versículo 4, me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. Deje de comprar cremas para las arrugas. Despiértate asombrándote por lo grande que es tu Dios. Él rejuvenece tu fuerza. Tu alma comienza a sentir cosas diferentes cuando tienes ese asombro por un Padre increíble, un Padre amoroso. Hermano, un niño siempre, diga conmigo siempre vive asombrado de las grandezas de su Padre. Y yo sé lo que está pasando por tu mente, porque yo también tengo discernimiento. Y yo sé lo que el enemigo ha robado en tu vida. Pero ahorita vas a ser libre. Yo no estuve ni con mi papá, pastor, ¿no entiendes? Ok, es que mi papá era, lo entiendo. Pero ahorita déjame terminar, porque Dios tiene algo para tu vida. Un niño vive en asombro, diga conmigo asombro. Siempre vive asombrado. Número 3, un niño siempre vive en humildad. Vivir en humildad es importante. ¿Cómo podemos ser como un niño? Hay que vivir en humildad. Ahora, hermano, un niño siempre mantiene su humildad. Y creo que muchas veces hemos dejado el significado importante de esta palabra. Nosotros pensamos que ser humilde es ser tranquilo y es ser un poquito callado. Eso no tiene nada que ver con la humildad. Ay, tan lindo el hermano, es bien humilde, porque nunca dice nada. A lo mejor ni puede hablar el hermano. No habla español el hermano y tú ni cuenta te has dado. La humildad no tiene nada que ver
con eso, con tu personalidad. ¿Sí? No confundamos. La humildad es una virtud que el ser humano le es atribuida o que se le da a quien ha desarrollado, escuche, conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia de eso. Cuando tú tienes la capacidad de decir, hey, hasta aquí, puedo reconocer que hasta aquí ya soy yo. Y puedo entender que esto, aquí soy débil. Cuando tú caminas la vida de esa forma, escucha, estás entendiendo lo que un niño tiene que hacer. No me está entendiendo. Mire, amigo, cuando tú y yo desarrollamos conciencia de nuestras limitaciones, entonces entendemos que necesitamos de un Padre amoroso. Y en reconocerlo, demostramos humildad. Cuando usted dice, papá, hasta aquí me alcanzó, pero yo sé quién eres tú. Conozco mis limitaciones, pero también conozco que tú no tienes límites. Dos cosas diferentes. Señor, conozco lo débil que soy, pero reconozco que en ti hay fuerza. Esa es humildad. Esa es humildad, hermano. Te quiero decir algo. La humildad es un valor muy, muy hermoso. Es algo impresionante. Pero lo contrario de la humildad, siento decírtelo mucho, es la soberbia. Es el pensar que no necesitas y que tú puedes. Es el engaño que hizo el enemigo desde el principio. Hacerle creer al hombre que no necesita a su creador. Hermano, un niño entiende muy bien, pero muy bien. Por eso cuando un niño quiere alcanzar algo, ¿se acuerda cuando está así? Sí le hacen así, más o menos, ¿verdad? Bueno, el caso es que van por su papá y viene. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Pero su papá lo conoce. Y él reconoce quien sí puede hacer lo que él ya no puede. Él sí sabe decir, hey, yo no alcanzo, pero tú sí me lo puedes alcanzar. Yo no puedo agarrarlo, pero tú sí puedes tomarlo para mí. Yo no puedo obtenerlo con mis manos, pero en tu poder reconozco que eso me pertenece a mí. Papá, hazlo por mí. Ese es un corazón humilde. Eso es lo que un niño sabe hacer y que tú y yo necesitamos entender. La humildad no es que seas callado, hermano, y que te estés aguantando todo por dentro. Eso se llama ser un hipócrita, perdóname, pero aquí hablamos español claro. La humildad es, Señor, reconozco todo esto que no soy, pero reconozco lo que sí soy en ti. Ese instinto de humildad, de reconocer lo que no se puede, eso es natural de un niño, hermano. Reconocer que necesita de su padre para alcanzar hasta las cositas más que casi, pero no puede. Dile, Señor, hazme como un niño. Padre, que nunca se me olvide ser como un niño. Número 4, un niño tiene plena confianza en su padre. Un niño tiene plena confianza en su padre. Hermano, escucha. Si hay algo que caracteriza a un niño, es precisamente la capacidad de poder confiar en su padre a ojos cerrados. Yo no sé, este fue el ejemplo que Dios puso en mi corazón en la mañana. Yo dije, venga. Hace algunos cuantos años. Yo no sé si usted ha visto esto, pero mi padre, yo recuerdo haber ido a Disney World. Hace mucho ya había Disney World, para aquellos que tenían la duda. Anyways, y yo me acuerdo que a mi papá le encantaba hacer una cosa, y a mí me encantaba que lo hiciera. Él me tomaba así y me ponía aquí, listo. Sí.
Y yo todo ansioso. Y me agarraba y ¡shum! Para arriba. Hermano, yo sentía que andaba hasta el infinito y más allá. Volaba y nomás estaba esperando caer en sus brazos. Pero hay algo que mi papá siempre me decía cuando me iba a lanzar. Y él siempre me decía: tú no hagas nada, yo te sostengo. Tú no hagas nada, yo te lanzo y yo te sostengo. No te muevas, créeme. Alguien necesita escuchar esas palabras. Yo te lanzo y yo te sostengo. Y necesitas confiar en que tu Padre te va a sostener y te va a volver a cachar y te va a tomar en sus brazos. ¿Cómo le cuesta al hombre, después de todo lo que la vida nos ha enseñado, ser como un niño que confía en su Padre? Confía en tu Padre. Pastor, no sabes de lo que estás hablando. Mi Padre ni siquiera estuvo ahí. Él sí está aquí. Y si tú quieres, Él puede tomarte en sus brazos, Él puede lanzarte y puede cacharte de nuevo, para nunca soltarte y nunca dejarte ir. Y aunque alguien más te haya soltado de sus brazos, Él te levanta, te sacude tus heridas, te lleva en sus brazos, porque eso es lo que un papá hace. Eso es lo que un verdadero padre hace. Nosotros tenemos que confiar que en los brazos de Dios estamos más seguros que en cualquier sistema financiero, que con cualquier presidente, que cualquier trabajo, que cualquier cosa de donde tú hayas decidido poner tu confianza. En las elecciones hay algo que yo vi. Yo me abstuve de poner muchos posts o nada de posts, de hecho creo no puse ninguno. Y la intención es que yo veía algo muy intenso. Yo veía un debate entre el bien y el mal, que obviamente siempre eso existe. Pero yo veía una cosa y veía a la iglesia luchando muy fuerte, presionando muy fuerte para que el presidente Donald Trump se sostuviera y entonces pensar que íbamos a estar bien. ¿Quién te dijo que Dios necesita ayuda? Lee la escritura. Los reyes más torcidos son los que Dios le encanta para llevar a cabo su plan. Nadie se escapa de su mano. Él es un padre, y si tú vienes a sus brazos, Él es un padre, y te garantizo que tú puedes confiar en Él 100%. La pregunta es si cuando Él te lanza tú estás queriendo agarrarte de algún lado. Tenga cuidado, la mayoría de nosotros así somos. No, es que si me suelta, o no me subo, porque qué tal si no me avienta. Y esa ha sido la historia de nuestras vidas, porque hemos perdido la capacidad de ser niños. Y en el reino de Dios nadie puede heredar nada si no tienes un corazón donde entiendes que todo es por Él y que puedes confiar en Él. Es muy, pero muy importante, hermano. El reino de los cielos, el reino de Dios, hermano, es muy necesario, muy importante que entiendas que tienes que caminarlo, sí, pero tienes que caminarlo a ciegas, creyendo que pase lo que pase, tu Padre siempre te va a sostener. Es importante, es fundamental. Juan 14:1 dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Mira. Confíen en Dios y confíen también en mí.
Yo sé que hay mucha gente viviendo en angustia ahorita, en incertidumbre, y está bien, eso sucede a veces. No, por favor, no me malinterpretes. Eso no significa que eres un pecador o que está mal. Eso significa que solamente necesitas voltear tu mirada una vez más hacia tu Padre. Es todo. Él se encarga. Para recibir el reino de Dios, nos es necesario ser como niños. Nos es necesario confiar en el Padre. Muy necesario. Número 5. Un niño siempre corre a su padre. Corre hacia su padre. Debería ser lo correcto, perdón. Un niño siempre corre hacia su padre. Tengo muchos ejemplos para esto, pero hace un par de semanas, Mirna, estás aquí, ¿verdad? Perdón que no te pedí permiso para platicar esto, pero no es nada que pueda dañarte, pero me pareció muy interesante lo que Dios me mostró. Y salimos de aquí el martes y cerramos la iglesia. Y de repente estábamos platicando allá afuera, ya para irnos, y mi esposa dice, ¿alguien está llorando? Nos quedamos todos, ¿quién está llorando? Y de repente desde acá, desde el pasillo, ya con todas las luces apagadas, comenzamos a ver a Isabelita, pobrecita mi chiquita, y venía corriendo, pero con una cara. Corre, corre. Ahora, en cuanto le abrimos la puerta, estábamos varios ahí, pero ella corrió a los brazos de su autoridad. ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos perdimos en un mall, en una tienda? ¿Qué te importa si el policía te agarraba de la mano? Tú quítate, que me quiero ir con mi papá, ¿verdad? Porque solo el Padre sabe dar ese abrazo que uno necesita en los momentos donde te sientes más perdido. Solamente un Padre. Yo recuerdo en algunas ocasiones cuando alguien me empujaba, me caía o me tiraban o algo, lo primero que yo quería hacer era buscar dónde estaba mi papá. Primero porque me iba a proteger, me iba a sobar, pero luego me iba a defender. Yo no sé si tú has estado en esta posición antes, donde alguien te ha correteado y papá no estuvo ahí para protegerte. Yo no sé si de alguna manera papá mismo te dio un ejemplo equivocado de cómo cuidar a un hijo. Dios va a sanar tu corazón hoy. ¿Sabes? Mi padre no siempre fue el mejor. Algunas cosas falló. Pero por mucho que él había fallado, cuando yo era pequeño y que me tenían que dar porque me portaba mal,
se me olvidaba, y cuando volvía a necesitar un papá, porque alguien me había hecho algo, otra vez volvía a correr a papá. Pero conforme crecemos y conforme avanzamos la vida, y conforme la vida nos va enseñando cosas, olvidamos algo. Olvidamos correr a papá. En pocas palabras, olvidamos ser como niño. Crecemos y nos volvemos autosuficientes, ¿verdad? Crecemos y pensamos de que ya me fui de la casa porque tú fuiste así, porque no fuiste perfecto, porque me lastimaste, porque dañaste. Y yo quiero que no malinterpretes lo que te quiero decir. Yo no me estoy burlando de eso, no estoy ignorando lo que te ha pasado. Lo más seguro es que es muy fuerte. Pero quiero que entiendas que todo eso Dios lo va a utilizar con un propósito. Y tú todavía vas a poder ser libre de eso. Es muy probable que la figura de papá está muy distorsionada para ti. Es muy probable que no entiendas. Es muy probable que tú digas, ¿sabes qué? Pues sí, yo le hago caso al Dios, el Todopoderoso, yo lo reconozco, sí, muy bien. Pero de que yo entienda mi postura de niño, me cuesta trabajo. Y a la mayoría de nosotros eso nos ha pasado. Vivimos un cristianismo donde tenemos que hacer nuestro mayor performance y nuestro mayor esfuerzo para que nos acepten. Eso es basura. Cuando tú perteneces, tú recibes. Yo nunca llegué a mi casa a ver si me iban a dar de comer, porque pertenecía a esa familia. Recibía mi alimento. Si no entiendes que ser como un niño es lo más importante en el reino de Dios, nunca vas a entender la figura del Padre. Y el que no entiende que Dios es un buen Padre, no hereda el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque vas a caminar en tu propia casa con una actitud de huérfano siempre, queriendo agradar a tu papá. Tú no tienes que hacer nada para agradar a tu papá, pero sí tienes que obedecerlo. Pero cuando un hijo es un hijo, es un heredero, y todo lo que es de su familia y de su padre le pertenece y lo recibe. Por eso Yeshua dijo, a estos les pertenece. ¿A quiénes? A los que ya entendieron que no es por su capacidad, ni por su arrogancia, ni por cuánto pueden hacer por ellos mismos. Los que son como estos chiquitos. ¿Por qué? Porque ellos confían plenamente en su papá. Caminan siempre en humildad, reconociéndolo en todos sus caminos. Ese es el nivel del reino. Esa inocencia de entender que la maldad no tiene lugar en nuestra cultura, en nuestro corazón, ni en nuestras familias. Wow. Yo siento personas que hay veo un hueco aquí, oscuro, porque obviamente no hay nada, y esa es la figura de un papá.
Espíritu Santo, llena hoy. Llena hoy. Wow. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. Hermano, lo más importante antes de hablar de todos los milagros que hizo Jesucristo y de cómo podemos ser usados por Él, tenemos que entender que eso no es algo que nos vamos a ganar, es algo que nos pertenece por herencia. Me pertenece. Por eso a veces estamos tratando de ser quienes ni sabemos quién, pero queremos alcanzar una identidad. Queremos alcanzar la identidad de alguien más. Queremos alcanzar los logros que hizo el otro. Queremos ver otros ministerios enormes. Porque te pertenece. La herencia de tu padre te pertenece. Eres un hijo. La pregunta es, ¿la recibes como hijo? La condición que Yeshua pone en esta escritura para entrar en el reino de Dios es muy simple. Hermano, de verdad no me importa cuántas cosas sabes de Dios. Yo también sé algunas. Pero tarde que temprano te darás cuenta de que no son todas las que hay para aprender. Ninguno de nosotros nos ponemos de poner de pie y decir, es que la verdad yo ya lo sé todo. Siempre hay algo que podemos aprender. Pero la naturaleza del reino de Dios, escuche, es un misterio hermoso. Y una de las condiciones que se establece en la escritura es esta: ser como un niño. Cuando Yeshua dice a menos que sean, ese no es un maybe, it's a must. Así, punto. Muchas veces olvidamos despojarnos, escucha, de nuestros logros y olvidamos despojarnos de todas nuestras capacidades y talentos. Y pensamos que ahí se encuentra la grandeza del reino. Y es por eso que el enemigo viene y te dice: hey, mira, ella, la que estaba cantando, Melissa, pero tú no estás tan. Y medimos el reino de Dios de esa forma, según lo que sabes. Él, mi respeto, bro. Ese es el reino de Dios que conocemos tú y yo al ojo natural. Aquel hermano, no estoy demeritando el sacrificio de aprendizaje de muchos, tampoco la historia hermosa de muchos, ni los talentos de nadie. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir? Y si no me lo entiendes a mí, ahorita te lo voy a leer en la escritura. Pero necesitamos despojarnos de todo eso, hermano. Te lo voy a poner de otra forma. Tú no ores por él. No, que ore el hermano fulano. Él sí tiene autoridad. No sé si orar por él. Cuando tú te haces esa pregunta, la pregunta que en realidad te estás haciendo es: ¿me pertenece? ¿Estoy actuando como un niño o estoy queriendo actuar en mis propios logros y en mis propios merecimientos? Mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 11:25, y con esto voy a terminar. Esta es una oración que Yeshua hace y es muy interesante. Mateo 11, versículo 25 dice: en esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Puedes leer conmigo lo que sigue? Fuerte. Gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes,
y por revelárselas a los que son como niños. You don't understand. No estamos entendiendo que las verdaderas cosas que han impactado la historia no se encuentran en el intelecto del hombre. Son reino, son herencia de pertenecer al reino. Eso me capacita a mí, ¿sabes? Eso, yo digo, ay Señor, gracias, ya pasé. Si tú piensas que yo me despierto todos los días diciendo, wow, Chuy, vete al espejo, de verdad, qué tremendo, te aventaste. No, yo todavía escucho esa voz espantosa que la mayoría de nosotros escuchamos todos los días. No sé por qué hiciste eso. Lo hiciste completamente mal, debiste de haber dicho esto, debiste de haber hecho así. No puedes hacer eso, eres insuficiente. La verdad es que yo sé por qué tú estás en ese lugar. Deberían de agarrar a otro. Mira lo que piensa de ti fulano, con razón haces esto, por eso haces lo otro. Esa voz cochina nunca la vas a poder apagar. Por eso es importante que entiendas que tienes que ser como un niño, que cuando esa voz se activa todos los días, por cierto, tienes que correr a los brazos de tu padre para que tu padre te diga, mi hijo, hazte para acá. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Get out. Ese es papá. Ese es papá, pero la mayoría de nosotros nos cuesta trabajo ver el amor de ese padre, porque la figura de padre está destrozada para nosotros aquí en la tierra. Ponte de pie, escucha, ponte de pie. Si hay algo en tu corazón donde tú sabes que papá no fue la mejor figura, ponte de pie, porque Dios te va a hacer libre hoy. Tal vez papá no estuvo contigo, tal vez ha causado problemas y no te has dado cuenta, o tal vez ahorita entendiste algunos. Lo primero que tienes que saber, gracias por todos los que están de pie. Si hay alguien más, con toda confianza póngase de pie, no se preocupe. Escucha, lo primero que tienes que hacer es entender que hayas conocido o no hayas conocido a tu padre, tienes que perdonarlo. Pon tu mano en tu corazón y repite después de mí: Padre celestial, yo perdono a mi padre aquí en la tierra, y te doy gracias por haberlo puesto en mi vida. Espíritu Santo, ven, haz tu obra en cada corazón. No se siente, si está de pie, no se siente todavía. Dios está haciendo cosas importantes ahí en su vida. Diga conmigo: Señor, reconozco que tú eres mi Padre y que tienes un amor. Dígalo, que tienes un amor grande para mí, incondicional y perfecto. Señor, mi Padre terrenal, dígalo conmigo, mi Padre terrenal hizo su mejor trabajo. Gracias por haber permitido que Él me engendrara. Le amo y le perdono y le bendigo. Dios eterno, ahora me entrego a tus brazos como mi Padre eterno. Gracias, dígale gracias. Gracias, gracias, gracias por amarme tanto.
sana toda herida, Espíritu Santo, que haya en cada corazón en este lugar. En el nombre de Jesucristo, Padre, cualquier cosa que esté allí, que tiene que ser sanada y que tiene que ser restaurada, hecha nueva por el poder de tu sangre, así sea. Abraza con tu fuego, Señor. Abraza con tu fuego. Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consume en tu presencia. A ti me rindo, en tu gloria. Puedes cantarlo, póngase de pie por favor. Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consume en tu presencia. Así me rindo en tu gloria. Tu gloria, Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consume en tu presencia. A ti me rindo en tu gloria, por tu gloria. Levante sus manos conmigo y diga: Señor, yo recibo todo lo que me pertenece. Tú eres mi Padre. Haz esa declaración hoy, dile: tú eres mi Padre y tú me amas. Así como soy, me amas. Tú me amas. La escritura dice ahí mismo en Mateo, dice el versículo 26, 27, dice: mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Luego Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Alguien necesita descanso aquí el día de hoy. Si has recibido a Cristo en tu corazón, conoces y le has conocido, entonces conoces el corazón del Padre. Di: Padre, gracias. Gracias por tu inmensa bondad, tu inmenso amor. Un hijo conoce a un padre, pero un padre conoce más a un hijo, inclusive de lo que el hijo se conoce a sí mismo. Él te conoce, sabe todo de ti, lo bueno y lo malo. Y aunque haya mucho malo en nosotros, ¿sabes algo? Así decide amarnos. Wow, ese es un Padre amoroso. Ese es un Padre amoroso. Agua viva fluye en mi ser, me sumerges en tu gracia. Cielo abierto inundándome, me restauras en tu gloria. Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consume
Acompáñanos cada domingo a las 11 de la mañana y comparte este mensaje a través de redes o con alguien que pienses que pueda serle de bendición. Ven, visítanos y experimenta lo que sucede en nuestra casa. Si deseas apoyarnos, no dudes hacerlo con un simple mensaje de texto o a través de Zelle. Los números te aparecen en tu pantalla. En Odilia Church somos una nueva cultura, donde nuestro enfoque eres tú.